Muchas bendiciones para todos, Dios les bendiga, es un honor y un privilegio estar con ustedes en una nueva edición de Mujer a Otro Nivel. Soy tu amiga pastora Marta Meléndez y para nosotros es siempre un deleite el poder llegar a tu hogar, a tu familia, a tu situación a través de estos medios. Y hoy estamos más que contentas, estamos felices de tener una grata compañía de mi compañera de milicia, la profeta Maritere Vázquez. Saludos, pastora, y saluda a todos los hermanos que nos dan ese privilegio de entrar a sus hogares. Sí, es una bendición y yo sé, tengo expectativa de que hoy no será un programa más, sino que será un programa que te bendecirá, que traerá alimento, refrigerio para tú encaminarte en ese propósito eterno que Dios tiene para ti. Así que vamos a ir a una pausa para darle comienzo a este programa Mujer a otro nivel. Bendiciones. Y continuando con el programa Mujer a Otro Nivel, damos la cordial bienvenida oficialmente y quiero compartir antes de pasar la parte a mi compañera Maritere, me gustaría darles y brindarles el tema con el cual nosotros vamos a estar desarrollando y es un tema para este tiempo muy importante porque tal vez en muchas ocasiones nos hemos preguntado o tal vez nos enfocamos mucho en encontrar nuestro propósito, perdemos tiempo, horas, hasta es frustrante perseguir el propósito sin ninguna respuesta. Y hoy te hacemos una invitación a que reevalúes nuevamente y que retomes nuevamente y que te conviertas en aquello que Dios dijo y que soltemos nuestras cargas en el Señor para realmente estar haciendo la voluntad de Dios conforme a una bonita relación, porque no se trata de forzar nada ni encontrar nada, sino encontrarnos con su presencia y conocer al Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Y pues eso lo podemos encontrar a través de una relación, de una intimidad con el Padre a través del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar cuando nosotros comenzamos a orar, porque la comunión y la relación viene de una comunicación con Dios, con el Padre a través del Hijo. Así que la oración en este tiempo yo creo que se ha convertido, siempre lo ha sido, pero tiene que ser como lo principal en nosotros para desarrollar lo que ya Dios habló desde la eternidad para que nosotros caminemos. Entonces, hablo de Habacuc porque no es una oración para nosotros pedir, sino una oración para nosotros relacionarnos y traer el cielo a la tierra y ver realmente qué significa la oración en mi vida. Y el profeta Habacuc lo dijo de esta manera. En el libro de Habacuc, capítulo 2, si tienes tu Biblia en mano, yo quiero que tú también tomes estos apuntes y lo puedas leer. El verso 1, el profeta estaba haciendo una oración dentro de una frustración por lo que él estaba viendo, pero no estaba también viendo que Dios estaba poniendo esa inquietud dentro de su espíritu. Y entonces él se sienta a reflexionar delante del Padre y le dice en el capítulo 2, verso 1, sobre mi guarda estaré y sobre la boca, sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja.
Y me llama la atención que esa oración tuvo respuesta inmediata, porque en el verso 2 podemos ver que dice, y Jehová me respondió, escribe la visión en tablas, declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura a su fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y me llama la atención que la oración que Habacuc hacía en el capítulo 1, ahora él viene a hablar la palabra que Dios le mostró en visión cuando se puso de acuerdo con los cielos y aprendió a escuchar antes de hablar para poder dirigir su oración a una oración profética, Maritere. Él tuvo primero que abrir su oído a atender la voz de Dios para entonces poder escribir lo que estaba viendo en visión en los cielos. Así es, Pastora Marta, y me gusta mucho esta parte que estás mencionando, que él primero escuchó para luego hablar. Entonces nosotros podemos hablar de la intercesión de dos maneras diferentes. Podemos hablar de la intercesión cuando el Señor nos da esa unción, esa gracia particular para pararnos en la brecha a favor de otra persona. Puede haber una persona enferma, puede haber una persona, una familia pasando por una situación en particular y uno que la palabra se le ha revelado, pues se para en la brecha con la legalidad de que estamos en obediencia, de que conocemos la palabra. Entonces vamos delante del trono recordándole al Señor su palabra y dejándole saber, Señor, por ejemplo, una persona enferma, Señor, tu palabra en Isaías dice que por tu llaga ya nosotros fuimos curados y nosotros reclamamos esa sanidad para esa persona. Con legalidad. Con legalidad. A través de la obediencia. A través de la obediencia. El sometimiento. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos del Maestro. Es en el nombre de Jesús que nosotros vamos delante del Padre. Por eso es que todo lo que nosotros reclamamos dirigido por el Espíritu Santo lo hacemos en el nombre de Jesús, porque Él dio su vida y derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener esa legalidad. Entonces, el llamado de nosotros los intercesores es pararnos en la brecha a favor de aquellos que en un momento dado no pueden. No pueden o no saben cómo, o perdieron su norte, como tú bien lo dices. Está la intercesión profética, que está aquí donde tú estás hablando. La intercesión profética es nuestro oído conectado al trono de Dios, escuchando cuál es la voluntad de Dios para nosotros declararla aquí en la tierra. Y esa es la respuesta que tú señalas en el libro de Habacuc. Él tenía una queja. Él está bien cómodo. Los profetas somos así. Sí. Los profetas nos quejamos. En el buen sentido de la palabra. Claro. Y Habacuc tiene una queja y él va delante del trono y él escucha lo que Dios habla y comienza a hablar conforme a lo que él escuchó. Entonces, este es un punto bien importante. El intercesor profético no habla por su voluntad. El intercesor profético se para en la brecha para declarar en la tierra lo que Dios está hablando en el cielo. Esa era la oración de Jesús. Que se haga en la tierra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, esos son los principios que nos dan a nosotros la legalidad para nosotros poder interceder. Otro punto que trajiste que es extraordinario es que la oración, quizás nosotros cuando hablamos de oración lo tenemos vinculado a pedir, pero si usamos como sinónimo de la palabra oración la palabra diálogo, pues cuando nosotros nos sentamos a hablar con el Señor no siempre es para pedir. Es como tú y yo estamos hablando ahora. Hay un momento donde tú hablas y yo te escucho, y hay un momento donde yo estoy dialogando y tú me estás escuchando. Hay una interacción entre nosotras, pero si yo hablara y no te diera a ti la oportunidad para hablar, entonces no hay una comunicación, no hay un diálogo. Es un monólogo. Es un monólogo. Entonces, muchas veces nosotros los hijos de Dios tenemos por costumbre entrar en la oración desde la posición de pedir.
Pero se nos olvida que tenemos que interactuar con el Espíritu Santo de esta manera, en un diálogo. Señor, mira, esto es lo que me está pasando. Señor, yo necesito que tú me dirijas, pero no vamos, Señor, yo necesito, yo quiero. Y nos paramos y nos fuimos. Y es tan importante, ¿verdad? Porque el mismo David lo decía, entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. O sea que para nosotros acceder a ese trono, sí, Dios escucha todas las oraciones y el que pida en su nombre, Dios le va a responder. Pero hay circunstancias en donde nuestro tiempo de oración tiene que acrecentarse, tenemos que pasar a un nuevo nivel donde haya una comunicación, una relación, un vínculo, ¿verdad? Donde nosotros no solamente estemos esperando recibir una respuesta a nuestra oración, sino esperando recibir de Dios cuál es su plan, cuál es su voluntad, porque algunas cosas no tienen respuesta porque pedimos mal. Bueno, lo dice la palabra. Sí. Que no sabemos pedir. Y pensamos que las cosas se van a resolver de la manera en que pensábamos, cuando ya Dios tiene un plan trazado en nuestra vida. Y cuando vemos que algo está detenido, estancado, yo creo que es tiempo de decirle al Señor, ya no voy a venir con quejas. Señor, muéstrame tu plan. Dime si hay algo que yo tengo que hacer, dime si hay algo más. Y entonces Él va a responder tocante a nuestra queja. Es importante en este tiempo nosotros desarrollar nuestro tiempo de oración en un tiempo donde nosotros también, en ese tiempo de oración, tengamos un lugar donde hagamos espacio para escuchar, porque nosotros somos seres que no escuchamos. Nosotros oímos, pero no escuchamos. Sí, y entonces si nos sentamos a escuchar y a esperar a ver qué Dios tiene para nosotros, yo creo que nosotros vamos a tener mayores resultados, no solamente en el mundo espiritual, sino en la respuesta de Dios en nuestra vida. Porque cuando tú escribes una visión en las tablas, ya tú estás manifestando en la tierra algo que ha de pronto a manifestarse en lo natural. Mira, no solamente que se va a manifestar en lo natural, recientemente en las enseñanzas que tuvimos en CAP, resaltaron y repasaron este concepto, es que cuando tú no tienes una visión, tú no tienes un norte. Y si tú no tienes una visión y tú no tienes definido hacia dónde tú vas, tú puedes tener de frente tres intersecciones, y puedes coger cualquiera. Y cualquiera te resulta como viable, bueno. como viable. Sin embargo, si tú sabes hacia dónde va, tú sabes en medio de esas tres opciones que tú tienes de frente, cuál es la que tú tienes que usar. Porque las tres te pueden parecer viables, sin embargo, no las tres te van a llevar al mismo lugar. Eso es así. Entonces, la visión nos da dirección. Wow, qué poderoso. Por eso es que el Señor le dice a Habacuc, escribe la visión. Porque si tú escribes la visión, tú tienes un norte definido, sí, hacia dónde tú vas. Y te podrán presentar diferentes opciones, pero tú dices, no, ni esta, porque es esta. Y esa es la importancia de la visión. Entonces nosotros los seres humanos a veces somos demasiado almáticos y nos dejamos dirigir demasiado por las emociones. Y Dios no es emocional, Dios es espíritu. Wow, por lo tanto, sí, entonces, si Dios es, por eso nos envió su Espíritu Santo. Dice que Él nos dirige a toda verdad y toda justicia. Y es el que nos da dominio propio para que nosotros sujetemos las emociones a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo esa transición. No es que no tenemos emociones. Bueno, Dios nos creó de esa manera, pero las emociones no son las que dirigen nuestra vida. No. Es el Espíritu de Dios. Sí, y cierto está, ¿verdad? Que todos tenemos emociones, pero cuando las emociones están agitadas por lo que estamos viviendo, es ahí donde nosotros tenemos que callar esas emociones, esos pensamientos para concentrarnos
en lo que Dios está diciendo, en lo que Dios nos mostró en la visión, por eso nos manda a escribir, porque nosotros somos olvidadizos. Sí, y en un momento donde nuestras emociones están alteradas o afectadas por lo que estamos viendo de frente, porque lo que estamos viendo de frente viene a confundirnos, viene a entretenernos, viene a distraernos, y saber tomar la decisión correcta dentro de una calma, dentro de una bonanza dentro de nosotros, y donde ciertamente lo que estemos escuchando sea la voz de Dios y no la de nuestras emociones. Las de nuestras emociones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, la intercesión profética existe. O sea, estás hablando de Habacuc ahí, que te está dando un ejemplo de cómo se detiene a escuchar lo que Dios está hablando para él poder ejecutar en la tierra. Y tenemos un ejemplo también en Lucas 2, con la profetisa Ana. En Lucas 2, Lucas 2, versículo 36, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. ¡Qué compromiso! ¡Qué consagración! Estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño todos los días, que esperaba la redención en Jerusalén. O sea, a Ana se le había revelado que iba a nacer el Salvador, y Ana oraba y ayunaba para que esa profecía que ella había recibido viniera a cumplimiento. Entonces, ella había escuchado lo que Dios había revelado, y en la tierra ella oraba y ayunaba para que se manifestara esa profecía. Y ese es el intercesor profético. Wow. Sí. Mira qué responsabilidad. Ella lo vio antes de que se materializara una palabra. La palabra de Dios. Y qué convicción tenía esa mujer, porque ella enviudó, pero eso no la desenfocó. Ella iba todos los días al templo, aunque tuviera deseos o no. Ella oraba en las mañanas y en las noches, y su oración era repetitiva, era constante, era todo el tiempo, porque era una intercesión profética a la voz que ella había escuchado. Qué compromiso tan grande, o qué pudo haber, me pregunto yo, ¿verdad? ¿Qué pudo haber experimentado esta mujer, que ella fue constante en su oración profética? Pues yo creo que es la fe y la convicción de que cuando Dios habla, lo que Dios dice se cumple. Y es como un peso espiritual. Sí. Te voy a leer del libro El Vidente de Jim Gold. Mira lo que dice con relación a los intercesores proféticos. Dice: bajo esta unción, la unción de intercesión profética, una persona recibe una carga de Dios que la conduce a una intercesión que afecta tanto a individuos como a comunidades, ciudades y hasta naciones enteras. Mira la autoridad que Dios otorga cuando Él quiere utilizar una persona como un intercesor profético. Dependiendo de la medida y de la esfera de autoridad conferida por el Señor, un intercesor profético puede moverse bajo una carga por un asunto internacional. Wow. En el Antiguo Testamento, Daniel oraba 3 veces al día por la liberación de los hijos de Israel de la cautividad en Babilonia, intercedía por el regreso a su tierra y su restauración. En el segundo capítulo, que lo acabamos de decir ahora, de Lucas, nos habla de la historia de Ana, la profetisa, ¿verdad? Y dice: se necesita un fuerte espíritu profético para perseverar. Mira lo que es una gracia que Dios nos da. Sí. Si tú tienes la convicción de que lo que Dios te ha revelado proviene del Padre, y tú sabes que lo que Dios dijo es, entonces dice que Dios te da un espíritu profético para perseverar en oración ante el Señor, aun cuando parece que nada sucede. Sin esa unción, la gente se siente desilusionada, desesperada y pierde el entusiasmo al punto de abandonar la visión.
La unción para intercesión profética viene con la gracia para perseverar. La gracia. Es una gracia que Dios nos da para Ay, Dios perseverar mío, Padre. hasta que vemos el cumplimiento, porque Dios tiene el día y la hora en que Él va a hacer cumplir su palabra. Y Él a nosotros, que somos embajadores de su reino, a quien Él nos ha dado autoridad para hablar en la tierra conforme Él habla en los cielos, nosotros seguimos declarando lo que Él nos manda a declarar hasta que el momento donde en su voluntad Él manifiesta lo que va a manifestar. Eso es así. Y esa misma unción que cae sobre ti, que es la carga del Espíritu Santo, que es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, es lo que nos hace perseverar, es lo que nos hace pues mantenernos orando y que no nos distraemos por las cosas que están aconteciendo, por lo que vemos, porque tú, mira, si tus hijos se apartan de la fe, si tú ves que tu matrimonio está tambaleándose, si tú ves que hay crisis en tus finanzas, y no detengas tu oración, el llamado que Dios puso en ti para que tú lo emitas aquí en la tierra, para que tú te dirijas hacia eso, porque mientras nosotros hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra y cargamos con ese peso de su gracia en nuestra vida, el Señor se va a encargar de los nuestros. Nada va a quedar en el suelo, nada va a quedar inconcluso, aún por las cosas que dejamos de pedir y clamar personalmente. Eso está acumulándose en los brazos de Dios, en los brazos de Jesús, para traer respuesta a nuestras necesidades, pero que esa carga que Dios pone en nuestra vida es ese llamado que Dios tiene para nosotros, perseverar en la oración. Así es, así que creo que en este momento podemos pausar. Amén. Para regresar nuevamente con el nuevo segmento de Mujer a otro nivel. Bendiciones. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y ya aquí de regreso en nuestro último segmento de este programa, que ha estado muy, muy poderoso, hablando del intercesor profético. Y hoy queremos hacer un llamado a todas aquellas personas que sientan esa carga profética, esa carga de oración. Si Dios pone en tu corazón siempre personas para que tú ores, nombres de personas para que tú intercedas, ciudades, naciones, tienes una carga por la juventud, tienes una carga espiritual por la iglesia, por tus pastores. Yo creo que tú estás convocado a una cumbre que vamos a tener en nuestra iglesia, y me gustaría que para esta información, ¿verdad? Dejarla con mi amiga y hermana, la profeta Maritere, que le va a estar proveyendo esta información que tenemos de una cumbre intercesora. Sí, así es. El 17, 18 y 19 de octubre, la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, tendremos una cumbre de intercesión profética, y esta cumbre, Pastora Marta, aunque tiene un enfoque muy particular para intercesores, profetas y adoradores, la realidad es que es para la iglesia en general, claro, porque la iglesia en su naturaleza es profética, y en su naturaleza es adoradora, y en su naturaleza es intercesora. Claro que sí. Así que aunque habemos unas personas con unas unciones en particular, para una asignación en particular, es igual de cierto que la iglesia también es, como acabo de mencionar, intercesora, profética y es adoradora. Así que el 17, 18 y 19 de octubre, la Iglesia La Senda Antigua en Toalta tiene una cumbre donde nos va a estar acompañando el profeta Pablo Chávez y nuestro apóstol Wanda Rolón en enseñanza, un tiempo de enseñanza, un tiempo de ministración, donde seremos ministrados para poder seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pienso, Pastora Marta, que esto es un tiempo
Como decíamos ahorita, la intercesión profética ha existido siempre. Sin embargo, es un tiempo muy particular, los tiempos que estamos viviendo, donde no se trata de orar conforme a nuestra voluntad ni nuestras emociones, sino hay que orar conforme a lo que el Espíritu Santo nos está revelando, que Dios quiere que nosotros hablemos en la tierra. Estamos viviendo tiempos sumamente proféticos. Sí. Estamos en los finales del tiempo y en este tiempo nosotros tenemos que ser precisos y tenemos que ser intencionales en todo lo que hacemos. Así que nosotros extendemos esta invitación para que te hagas parte el viernes 17 a las 7 de la noche, el sábado 18 a la 1 de la tarde y el domingo 19 a las 10 de la mañana, la cumbre de intercesión profética en la iglesia La Senda Antigua de Toalta. Y para más información pueden llamar a los teléfonos 730-5880. Repito, el 787-730-5880. Esto más que una invitación es un llamado de parte del Señor a la oración. No importa si perteneces a un equipo de oración, si eres intercesor o no, si eres mamá, si eres padre, si eres eres negociante, tienes negocio, empresa. Yo creo que son herramientas valiosas que nos van a estar entregando para nosotros orar con intención, como hablaba la profeta Maritere, orar con propósito y orar bajando, haciendo descender el cielo a la tierra, no desde la tierra al cielo, sino desde los cielos hacia la tierra. Esa es la convocatoria que Dios tiene para nuestras vidas. Yo creo que este es un tiempo donde tenemos que aprovechar todo lo que Dios tiene para nosotros, así que te invitamos a que formes parte y que nos acompañes en un próximo programa de Mujer a otro nivel. Bendiciones. Mujer.